le he puesto a este mensaje haciendo discípulos. Haciendo discípulos. Y dice Mateo 28, 16 en adelante, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Ahora queremos rogarte que seas tú el que nos hable a través de ella. Que seas tú el que nos mueva como creyentes a la tarea de hacer discípulos. Permite que cada uno de nosotros, de los miembros de esta iglesia, podamos ver que esa es nuestra responsabilidad. Es la misión que tú nos has dado, Señor, de llevar el evangelio al pecador y de hacer discípulos de aquellos que creen. Permite que con toda fidelidad, Señor, esta iglesia pueda estar comprometida con estas palabras. Perdona nuestros pecados y guíanos en este tiempo. En el nombre de Cristo. Amén. Como le decía, le hemos puesto a este mensaje haciendo discípulos. En los sermones anteriores hemos visto qué es un discípulo, cómo ser discípulos, los retos del discipulado, lo cual implica que el discípulo verdadero ha recibido la voluntad para obedecer las demandas del evangelio, como negarse a sí mismo, tomar la cruz cada día y seguirle. Y hoy estaremos dando un vistazo a la gran comisión. Ahí en Mateo 28, este es un pasaje bíblico sumamente conocido y memorizado también por algunos. Sin embargo, no solo debemos conocer y memorizar esta porción de las Escrituras, sino que estamos llamados a obedecer las palabras de esta porción bíblica, a practicar estas verdades en el marco de la iglesia a la que pertenecemos. Porque si hay algo que nos define es este llamado. Ignorarlo o comprometernos dice quiénes somos y a quién nos debemos. Así que es sumamente importante. Una cosa es conocer y dominar las enseñanzas bíblicas sobre el discipulado y otra cosa es transferirlas a la vida cristiana. Muchos a veces tienen un concepto sobre lo que es el discipulado, pero no lo llevan a la práctica en la vida cristiana y estamos llamados a ser discípulos. Ahora, mirando el contexto de estos versos, es importante recordar que estas palabras fueron las últimas que Jesús dirigió a sus discípulos. El contexto era su muerte, que estuvo marcada por un proceso fraudulento, un complot, traición de algunos de los suyos, testigos falsos. Cuánta injusticia contra el santo y el justo, como diría el apóstol Pedro. Luego las amenazas a los discípulos de ser culpables de robarse el cuerpo del Señor. Había un ambiente cargado, un complot para inculparlos, mucho dinero. Anás y Caifás, los que financiaron la gran mentira, ellos desembolsaron el dinero para comprar testigos falsos, para conseguir su muerte, y también pagaron a los soldados para que testificaran falsamente de su resurrección. Hubo muchas mentiras, amenazas, pero Él estaba vivo, había resucitado. Esta es la verdad más grandiosa. Ante ella palidecen todas las verdades. Él quería verlos en el monte y al llegar a Galilea, justo en el monte, le vieron los 11 y el texto nos da una nota agridulce. El verso 17 dice: y cuando le vieron, le adoraron. Y eso era justo lo más normal. Ellos sabían quién era. Lo vieron colgado en esa cruz
Ellos vieron las lanzas en el costado y fueron testigos de todo lo que pasó. Ellos vieron las tinieblas que hubo sobre la tierra, sintieron el terremoto, el velo del templo se rasgó, las tumbas se abrieron y muchos santos resucitaron. Cosas muy extrañas pasaron allí y ya sabes, el Señor se levantó de la muerte y los suyos lo vieron. Tocaron sus manos, su costado, le reconocieron, así que lo más normal era adorarle. Pero el verso 17 dice, no para ahí, sino que pone un pero, dice, pero algunos dudaban. En medio de toda esta escena, algunos dudaban y el Señor se dirigió a ellos y les habló y les dijo allí que toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. La gran comisión fue dada en el contexto de su victoria sobre el imperio de la muerte y el pecado. Es por eso que nosotros tenemos una palabra viva, una palabra, un mensaje verdadero, un mensaje que tenemos que comunicar. No nos podemos quedar con él. Ahora, ¿qué es la gran comisión? Pudiéramos hacernos la pregunta. La gran comisión es mucho más que un mandato. Es el punto cumbre del evangelio, es el eje de la vida de la iglesia, es el lente para poner en perspectiva el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es el punto final del discurso de Cristo. La gran comisión es una palabra segura. Y esa verdad yo quiero que usted la pueda retener. La gran comisión es una palabra segura. Podemos preguntar, ¿por qué la gran comisión es una palabra segura? El pasaje que estaremos viendo, hay 3 razones por las cuales podemos saber que la gran comisión es una palabra segura. Y la primera razón es porque quien la dio tiene toda autoridad. La gran comisión fue dada por el Señor Jesucristo, quien es Dios, y Él tiene toda la autoridad. El término griego traducido potestad en nuestras Biblias se refiere a la libertad y al derecho de hacer y hablar como desee. Esta potestad de Dios es absoluta y sin límite. Así que Dios tiene la libertad de hacer, tiene el derecho de hacer y hablar como desee. Y en el marco de estas palabras vemos cómo Él comisiona a los apóstoles, a sus discípulos, y le da esta tarea de llevar el evangelio adelante, de hacer discípulos a todas las naciones. Ahora es importante que podamos ver la necesidad de estar bajo autoridad. No hay discípulos por cuenta propia. A veces hay algunos que se llaman discípulos, pero quieren ser discípulos a su manera, quieren ser discípulos por cuenta propia. En el verdadero discipulado no cabe eso. Si tú eres un discípulo de Cristo, tú tienes que estar bajo la autoridad de Cristo, bajo la autoridad de Dios. Así que sumisión es una palabra grande y es la clave del discipulado. No es solo ser alguien que aprende, es alguien que se debe, que está sujeto, que está bajo esa soberana potestad. Así que un discípulo es alguien que aprende las enseñanzas, que las hace suyas, que las vive, que las enseña, pero es alguien que está bajo la autoridad de Dios. No es alguien que quiere vivir por cuenta propia, que quiere hacer su voluntad. Y ya en el sermón anterior hablamos un poco de eso. Dice MacArthur acerca de esto, más bien es la actitud que afirma con absoluta sinceridad, ordene lo que ordene el Señor, lo haré. Entonces un discípulo es aquel que está dispuesto a obedecer al Señor. Cualquiera que sea lo que el Señor manda, está dispuesto a obedecerlo. Y esta comisión, entonces, si nosotros somos creyentes, somos discípulos, debemos también obedecer estas palabras. Ahora, como verdaderos soldados de Jesucristo, tenemos que saber que no tenemos lucha contra sangre y carne. Y a veces nos confundimos en esto. A veces pensamos que nuestras batallas son aquí, que son terrenales, pero la batalla no es así. La Biblia habla con claridad acerca de esto. Dice, es contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que un discípulo tiene que tener esto claro. Esto no está en tu jurisdicción. Es una batalla espiritual. No podemos ignorar sus maquinaciones.
No la podemos ignorar. Así que cuando salimos a predicar el evangelio, cuando salimos a ser discípulos, nosotros tenemos que saber que estamos yendo al reino del enemigo para predicar la palabra que trae vida y que trae libertad. El discípulo necesita aprender del Señor para caminar de manera segura y depender del Señor para recibir la fortaleza necesaria para la lucha. Es decir, que nosotros no podemos hacer esta obra en nuestra autoridad. Tenemos que ir en la autoridad del Señor. Tenemos que ir con la fortaleza del Señor, con la guía del Señor. No es una misión, no es una tarea que podemos hacerla a nuestras expensas. No es así. Es una tarea que solo lo podemos hacer dependiendo del Señor y con los recursos que Dios nos ha dado. Porque el que cambia los corazones es Dios, no somos nosotros. Es Dios el que hace esa obra. Nosotros solamente somos los instrumentos en las manos de Dios. Y tenemos que ponernos a su disposición para que Él nos use. Ahora, tenemos que saber que el hombre sigue siendo el mismo hombre. Adán no quiso sujetarse a Dios, procurando estar bajo su propia autoridad y se puso bajo las órdenes de Satanás. Él quería independencia. Quería estar independiente de Dios. No quería estar bajo las órdenes de Dios. Quería estar en el lugar de Dios. El discípulo verdadero se debe a Dios. Tiene que estar bajo la autoridad de Dios. Como dijimos en el mensaje anterior, el discípulo es un esclavo de Cristo. No somos esclavos del pecado, hemos sido libertados, pero somos esclavos del Señor. Todos necesitamos vivir bajo autoridad. Hay autoridades políticas, hay autoridades laborales, hay autoridades religiosas. Todos estamos bajo autoridad. Ahora hay una autoridad suprema que está por encima de todas estas autoridades que yo he mencionado. Y esa es la autoridad de Dios. Y un discípulo cuando hace la obra va en el nombre de Dios. Y va con la autoridad de Dios. Dice Hechos 4, 18 al 21. Y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces le amenazaron y le soltaron. Los apóstoles estaban claros de quién era su autoridad máxima. Ellos sabían que estaban bajo la autoridad de Dios y sabían que nadie les podía callar. El mensaje que Dios le había dado para que ellos llevaran, ellos tenían que comunicarlos. Y ahí se lo dijeron. Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Nosotros también debemos tener esas convicciones. Nosotros somos llamados a hablar el evangelio y nadie puede callarnos. Tenemos que obedecer al Señor porque Él es nuestra máxima autoridad. Y pudiéramos leer Hechos 5, 27 al 29. Dice, cuando le trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñases en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Si tú eres un discípulo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Nuestra obediencia es, en primer lugar, a Dios. Y cualquier otra orden que vaya en contra de lo que Dios dice, nosotros debemos ponerla al lado y seguir la voz de Dios, porque estamos bajo autoridad si somos sus discípulos. Pudiéramos leer el pasaje del centurión romano, no lo podemos hacer por una cuestión de tiempo, pero ahí, aparte de la gran fe que tenía este hombre y que Jesús elogió, podemos ver algo también. Un discípulo es el que reconoce la autoridad de Dios
y vive sujeto a esa autoridad. Este hombre dijo que él estaba bajo autoridad, pero que a la vez tenía gente debajo de su autoridad y que le decía ve y iba, que viniera y venía, que haga esto y lo hacía. Bueno, un discípulo es alguien que está bajo la autoridad de Dios. Ahora, la total autoridad de Jesús en el cielo y en la tierra como cabeza de la nueva creación es una cosa que es real y que es bíblica. Y pudiéramos preguntarnos, ¿será que Jesús no tenía toda potestad? ¿Será que Jesús no tenía toda potestad? Dice, he descendido para hacer la voluntad de mi Padre. Como mediador, Él recibió toda potestad. Como Dios eterno, siempre ha tenido toda potestad. Y pudiéramos leer Filipenses 2 del 5 al 11. Ahí dice que Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como una cosa a la cual aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Siendo igual a Dios, de la misma esencia de Dios, de la misma naturaleza de Dios, tomó forma de siervo, tomó cuerpo humano para hacerse como uno de nosotros y poder venir y ocupar nuestro lugar. Ahora, Jesús tenía toda autoridad. Sobre la enfermedad, sanó a los enfermos. Sobre los demonios, echó fuera demonios. Sobre el pecado, perdonó pecados. Y como le decían allí los judíos, solo Dios puede hacer eso. Él era Dios, por eso perdonaba los pecados. Sobre los gobiernos de los hombres, le dijo a Pilato, ninguna autoridad tendrás contra mí si no te fuere dada del cielo. Sobre la muerte, vemos cómo resucitó a Lázaro. Y sobre su propia muerte, dice la Biblia que Dios le levantó, pero también dice las Escrituras que Él mismo se levantó. Dice, tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Sobre Satanás, aunque fue tentado, no pecó. Así que en estas cosas nosotros podemos ver la autoridad de Jesús. En la humillación y en la exaltación de Cristo es notoria su autoridad, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahora, hay consecuencias de vivir bajo la autoridad correcta. Esto tiene consecuencias. Por ejemplo, tienes una perspectiva correcta de la urgente necesidad de nuestro mundo. Cuando estamos bajo la autoridad de Dios podemos percatarnos de eso. Nuestro mundo ha cambiado tanto que ya nada nos asombra. Los hombres de hoy tienen preocupación urgente por el cambio climático, por los combustibles fósiles, por el oro, pero su destino eterno realmente no les importa. El infierno puede esperar. Y Jesús tiene palabra con relación a esto. Por ejemplo, dice la palabra, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensas dará el hombre por su alma? Es decir, tú puedes ganar todo, pero si pierdes tu alma, estás perdido. Estás perdido completamente. Así que si la iglesia y cada discípulo conocen la verdadera necesidad del mundo y del hombre sin Dios, entonces ¿por qué razón callamos? Si sabemos que el mundo va rumbo a la perdición, rumbo a la condenación, en pos de sus deseos, en pos de sus placeres, en pos de las riquezas, ¿por qué callamos? Si Dios nos ha llamado para que hagamos discípulos, para que compartamos el evangelio, ¿por qué callamos? Conocer la urgente necesidad de las personas sin Cristo debe llevarnos a un compromiso serio con la gran comisión. Así que, si sabemos eso, lo que le espera a las personas que parten de este mundo sin Cristo, y lo sabemos porque Dios lo dice en su palabra y Él tiene toda la autoridad, entonces también nosotros debemos disponernos a evangelizar y a ser discípulos.
debemos poner la mano en el arado y empezar a hacer la obra. Ahora, si tenemos una visión correcta de nuestra responsabilidad, cuando somos confrontados con la realidad eterna, el destino de otros nos importa. Nos va a importar. Por ejemplo, la mujer samaritana, cuando fue confrontada por su pecado por el Señor Jesús, ¿qué hizo? Fue a los suyos. Fue a los hombres de la ciudad y le dijo que había conocido a un hombre que le había dicho todo lo que ella había hecho. Y ellos creyeron y fueron. Y después le dijeron, ya no creemos por lo que tú nos dijiste, sino por lo que ellos hemos oído también de él. Pudiéramos pensar en el rico que quería darle aviso a sus hermanos del tormento eterno. Allí Lázaro y el rico. Se le dijo, de aquí nadie puede salir, pero él le dijo, anda alguien de entre los muertos. Y a él le creerán. Le dijeron, no, allá tienen a los profetas. A ellos deben oír. No creerán aunque se levante alguien de entre los muertos, pero allá tienen a los profetas. Porque este hombre no quería que sus hermanos fueran a este lugar de tormento donde él estaba. ¿Y qué del endemoniado gadareno? Ahí en Marcos 5, 19 al 20. Dice, al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Este hombre quería seguir a Jesús allí, pero Jesús le dijo, no, ve a los tuyos y cuenta cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido de ti misericordia. Nosotros tenemos un mensaje que compartir, un mensaje que llevar. Es el mensaje del Evangelio. Debemos proclamarlo, porque ya nosotros hemos creído ese mensaje y hemos experimentado esa gracia y esa misericordia al saber que nuestros pecados han sido todos perdonados y que hemos sido reconciliados con Dios. Ahora, el tener también, estar bajo la autoridad correcta, nos permite evaluar la obra también de una manera correcta. A veces hay algunos que están, no, que si salvaron 10, no, que si 3, que si creyó, que si... Esa no es la parte nuestra. Nosotros solo somos los instrumentos en las manos de Dios. La obra la hace el Señor. Nosotros tenemos que obedecer lo que Dios nos dice y dejar los resultados al Señor. Miren, cuando se predica la palabra de Dios, cuando se predica el Evangelio y las personas creen, Dios es glorificado. Cuando se predica y no creen, Dios es glorificado, porque su palabra ha sido anunciada. Dios es glorificado y es donde nosotros nos tenemos que concentrar. Nosotros anhelamos que los pecadores se arrepientan, pero no podemos nosotros cambiar sus corazones. Esa es la obra de Dios. La parte nuestra es orar, y llevar el mensaje. No podemos hacer otra cosa. La gran comisión es una palabra segura. Y esto nos lleva al segundo punto de nuestro sermón, porque implica un mandato que es bien específico. Y dice ahí el verso 19, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así que este es un pasaje que nos reta y nos llama a la obra, nos llama a ser discípulos. Pero aquí hay un por tanto, y este por tanto está relacionado con el verso anterior, es una conclusión. Como Jesús tiene toda la autoridad, Él nos envía para que nosotros hagamos discípulos. Él tiene la autoridad de mandarnos para que nosotros hagamos discípulos.
Ahora, ¿cuál es el verdadero mandato de la gran comisión? ¿Cuál será el verdadero mandato de estas palabras? No es ir, pues aquí no hay un imperativo. El verdadero mandato está en hacer discípulos. Ahí sí hay un imperativo. Nosotros somos llamados a ser discípulos. Ahora, ¿cómo hacer discípulos? El modo de cumplir esta tarea es expresado por medio de 3 indicativos. El primero, yendo, es decir, al ir, nosotros debemos hacer discípulos. Mientras nosotros estamos viviendo en este mundo, mientras nosotros estamos caminando en este mundo, debemos ir y hacer discípulos. Debemos hacer discípulos en nuestro diario vivir. Debemos enseñar, debemos predicar el evangelio. Esa es la tarea que Dios ha puesto en nuestras manos. No es algo que debemos hacer un día específico y decir el sábado vamos a hacerlo. No estamos en contra de eso. Nuestra iglesia sale los sábados generalmente y anunciamos el evangelio. Y eso lo podemos hacer. Pero no podemos tener en nuestra mente que esa es la tarea de un día específico, de una vez al mes, a hacer algo así. Somos llamados a, mientras andamos en este mundo, mientras vivimos nuestra vida en este mundo, debemos estar haciendo discípulos. Eso es lo que quiere decir el pasaje. Por eso debemos hacer discípulos en nuestros hogares, con nuestras familias, con nuestros vecinos, en nuestro trabajo, sin interrumpir el horario de trabajo, pero hay momentos a veces libres, hay break y usted puede aprovechar la oportunidad para compartir el evangelio y hacer discípulos como se nos manda aquí en la palabra de Dios. Tenemos que ser capaces de aprovechar las oportunidades. A veces se nos dan las oportunidades, pero nosotros las dejamos pasar. No las aprovechamos. Y hay ocasiones que hay que procurar las oportunidades o crearlas. Ahora, las implicaciones de este mandato de hacer discípulos no tienen límite de lugar. Es un llamado muy inclusivo. Todas las personas de todas las naciones, todas las culturas, todos los idiomas necesitan un Salvador. Y ese Salvador es Cristo. Entonces nosotros estamos llamados a anunciar a Cristo, a anunciar el evangelio. Ahora, ¿qué cosa no es anunciar el evangelio? ¿Qué cosa no es predicar el evangelio? Bueno, repartir tratados no es predicar el evangelio. Nosotros tenemos tratados y los repartimos, pero no es repartirlo. Primero le hablamos a las personas y después le dejamos un tratado que tiene que ver con el mensaje del evangelio que ya le hemos compartido. Esa es la idea. Pero algunos piensan que por repartir tratados ya están predicando el evangelio. No es a eso realmente a lo que Dios nos ha llamado. Invitar a las personas para el culto. Sí, podemos invitar personas, pero eso no es compartir el evangelio. Contar tu testimonio no es compartir el evangelio. Publicar escritos en Facebook no es compartir el evangelio. Hacer obras de teatro, mímicas, cantatas y danzas no es compartir el evangelio. Nada de eso es compartir el evangelio. Y muchos piensan que haciendo estas cosas o alguna de ellas, que al hacerlas se está compartiendo el evangelio. Compartir el evangelio es hablar del mensaje de salvación de una manera clara y precisa. ¿Qué es predicar el evangelio? Predicar el evangelio sigue siendo el método que Dios escogió. Dice la Biblia en 1 Corintios 1, 21 al 24, habla esto. Dice que le agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Así que Dios ha querido salvar, pero salvar de la manera que Él ha establecido, que es por la predicación de su palabra, por la predicación del evangelio. Y en 1 Corintios capítulo 15, versos 3 y 4, ahí tenemos un resumen de lo que es el evangelio. Y dice allí, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ahí tiene el mensaje del evangelio de una manera concisa.
tiene que ver con que Cristo vivió una vida perfecta, con que Cristo murió una muerte perfecta por pecadores, que fue sepultado y resucitó al tercer día, está vivo. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio que salva. Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. El Evangelio es el poder de Dios. Entonces nosotros tenemos que compartir el Evangelio. No podemos irnos detrás de otras cosas, detrás de otras prácticas. Tenemos que predicar el Evangelio. Y cuando se predica el Evangelio en el poder del Espíritu Santo, vamos a ver resultados. Vamos a ver que las personas se convierten. Vamos a ver que las personas siguen a Cristo. Si crees, son discípulos y le van a seguir verdaderamente. Ahora en esta tarea dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Dice, ¿cómo? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, hay que bautizarlos. El bautismo no salva, no produce ningún cambio interno, pero es importante porque manifiesta tu obediencia a Cristo, manifiesta el cambio interno que Dios ha obrado en la regeneración. Así que es importante el bautismo. Pero el bautismo no salva. El ladrón en la cruz no fue a la iglesia, no se bautizó, pero fue salvo porque creyó. Ahora, nosotros estamos llamados a predicar el Evangelio y cuando alguien cree, debe obedecer al Señor. Y debe obedecerle en este asunto del bautismo también. Así que el bautismo, podemos decir, es un acto externo y gráfico que representa un acontecimiento no visible que ocurre en el orden espiritual. Este acto gráfico representa el nuevo nacimiento, representa el lavacro del agua por la palabra, representa la unidad con Cristo en su muerte y resurrección. Dice que somos sepultados juntamente con Él en el bautismo. El bautismo es un acto de obediencia donde el que cree quiere bautizarse. Si alguien ha creído, verdaderamente esa persona debe anhelar obedecer en todas las cosas a su Señor. Y una de las cosas es propiamente el bautismo. Ha de bautizarse. Si tú has creído verdaderamente, tú debes bautizarse. Bautizarte es un acto de obediencia a Cristo, por medio del cual públicamente tú estás diciendo que eres un seguidor de Cristo y que vivirás para su gloria. Pudiéramos pensar ahí en el libro de los Hechos, el encuentro de Felipe y el eunuco, cómo el Espíritu le llevó y le puso allí con el eunuco en el carruaje. Y toda la trama de esta conversación. Pero cuando llegaron a cierto lugar donde había el agua, el eunuco dijo, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Qué convicción la de este hombre. Ahí había convicción. Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y dice, descendieron ambos al agua y ahí le bautizaron. Y hay fe, si hay verdadera convicción, entonces debe obedecerse y debe bautizarse. Este bautismo es por inmersión, porque eso es lo que significa este término, bautismo. Es sumergir, es inmersión. Y ha de ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo es la puerta de entrada a la iglesia local. Cuando alguien se bautiza, también simultáneamente se hace miembro de la iglesia local. Porque esta comisión está en el marco de la iglesia local. Y nosotros debemos hacer discípulos, pero en el marco
de la iglesia local. Dice Hechos 2:41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Es decir, los que oyeron el mensaje y creyeron, dice que se bautizaron. Y inmediatamente se añadieron a la iglesia. Se añadieron como 3,000 personas. Hoy en día hay algunos que quieren bautizar a las personas, pero no hacerlas miembros de la iglesia. Es un error, no es bíblico. La Biblia dice que el que cree, que se bautice. Y se añade ahí a la iglesia, ahí lo vemos en ese pasaje. Es bueno aclarar que aunque la gran comisión está dada a los apóstoles y es un llamado a cada creyente en particular, se hace eficaz en el contexto de la iglesia local. Es decir, que estas palabras fueron dadas a los apóstoles, ellos las recibieron porque ellos eran los representantes del Señor, ellos eran los enviados del Señor a esparcir el evangelio por todos los lugares y a establecer la iglesia. Pero esta comisión es para la iglesia. Y cada uno de los creyentes, como parte de la iglesia, tiene que estar comprometido con esta tarea, con esta misión. Pero siempre en virtud de la iglesia local. Los apóstoles recibieron de primera mano esta instrucción y espero que a nadie le quepa duda de que ellos tenían una autoridad especial. Ellos fueron agentes excepcionales. Hoy no hay apóstoles, pero ellos pusieron el fundamento y cuando vemos las iglesias en función, vemos cómo enviaban misioneros, establecían sus líderes y cómo es que la gran comisión sucede en el contexto de la iglesia. Eso nosotros lo podemos ver ahí en el libro de los Hechos. Así que la iglesia es responsable de esta gran tarea, de esta gran obra de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Ahora pudiéramos leer Efesios en el capítulo 4, verso 11 al 16. Este es un pasaje interesante. Ahí dice que Dios ha establecido líderes, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. ¿Y dice para qué? Dice, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Todos nosotros tenemos un ministerio que hacer. El ministerio no solo de los pastores o de algunos líderes. Dice que los pastores están para perfeccionar a los santos, es decir, para instruir a los santos, para enseñar a los santos, para que todos puedan estar equipados para hacer la obra del ministerio. Para que nosotros no nos dejemos confundir de cualquier viento de doctrina, sino que podamos hablar la verdad en amor. Y también dice para que unos a otros podamos edificarnos. Ahí el verso 16 habla acerca de eso. Así que cuando unos a otros nos estimulamos en la fe, nos exhortamos, nos reprendemos, mire, nosotros nos estamos haciendo bien, porque estamos edificando nuestras vidas. Y eso es parte también del discipulado. Todo el Nuevo Testamento nos trae al plano de que la edificación de los creyentes es unos a otros. Y este es el mejor de los modelos. Una iglesia con 400 miembros, 4 pastores, es muy difícil. Pero si todos conocemos la palabra y todos estamos inmersos en este asunto de la gran comisión, unos a otros nos podemos hacer bien. Y unos a otros nos podemos ayudar a crecer y a madurar. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Qué hermoso. No, la iglesia debe crecer en madurez para que estas cosas puedan ser así. Para que cuando alguien se goza, yo me pueda gozar con él. No entristecerme, gozarme con él. Cuando alguien está en un problema, yo pueda estar ahí con él en ese problema y pueda apoyarle. Y eso no solo puede ser algunos en la iglesia.
todos en la iglesia estamos llamados a actuar de esta manera. Por eso es que es importante el discipulado. Ahora el pasaje dice más. Dice ahí el verso 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Evidentemente algunos pueden ser más dados a predicar en el andar y otros son más fuertes enseñando. Pero la idea es que hay que hacerlo todo. Es decir, mientras nosotros vamos viviendo en este mundo, estamos llamados a predicar y a enseñar la palabra de Dios. Estamos llamados a ser discípulos. Ahora, enseñar es un acto de amor que requiere paciencia, dedicación, tiempo. Esto es hacer un discípulo. Pero hay que enseñar, sí, pero eso lleva paciencia. Eso lleva dedicación, lleva tiempo. Un discípulo no se hace porque ya tú soplaste y ahí hay un discípulo. No, no es así. Lleva tiempo y lleva dedicación. Y hay que ser paciente para ayudar a ese discípulo. Todos no son iguales. Todos los discípulos no son iguales. Todos no crecen de la misma manera ni a la misma velocidad. Pero la tarea nuestra no es esa. La tarea nuestra es hacer la obra. Ir y hacer discípulos y enseñándoles. Ahora, enseñar requiere exponer todo el consejo de Dios. Y todo es todo, mis hermanos. Todo es todo. No solo implica romper tus viejos moldes, es traerte a disciplina sobre los moldes nuevos. Y ese nuevo molde se llama Jesucristo. Porque ese es el molde. Enseñar que guarden todas las cosas que os he mandado. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Todas las cosas. No algunas cosas, no las que a mí me gustan, no las que a mí me parecen bien. Todas las cosas. Jesús nos ha mandado a hacer eso. Y la Biblia nos pone de frente a los mandamientos y dice que ya no son gravosos, sus mandamientos no son gravosos. Sencillamente porque yo no miro a los mandamientos para salvarme por ellos. Yo miro a los mandamientos porque ya yo fui salvado por Cristo. Por eso el mandamiento no me es gravoso. Ahora un discípulo necesita vivir en novedad de vida. Dice 2 Corintios 4, 2, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. No adulterando la palabra de Dios. No podemos adulterarla. No podemos cambiarla. Tenemos que dar el mensaje tal y cual lo hemos recibido. Así que la misión de la iglesia es predicar y enseñar. El nuevo convertido está llamado a una vida de obediencia al Señor. Y esto implica todo lo que Jesús requiere. Obediencia, que es el resultado de haber sido justificado por su gracia. Así que un discípulo es alguien que quiere obedecer al Señor. Y esa obediencia se debe a que ya ha sido justificado por la gracia y la misericordia de Dios. Enseñar todas las cosas requiere que el enseñado tenga la disposición de aprender. El discípulo que ha creído debe tener esa disposición de aprender, de dejarse guiar, de dejarse enseñar. A veces hay discípulos que ya lo saben todo. No, no debe ser así. Tiene que tener esa disposición. Tiene que dejarse guiar. Está para aprender. Ahora, la gran comisión es una palabra segura porque se sostiene en su promesa. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin
del mundo. Así que se sostiene ahí. Tú puedes hacer esta tarea porque tienes esa promesa de saber que Él está contigo todo el tiempo, todos los días hasta el fin del mundo. Dice aquí, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. He aquí es una partícula demostrativa usada comúnmente para llamar la atención a lo que sigue después de ella, porque lo que se dice después de esta partícula puede ser inusual o inesperado, sorprendente, concluyente o sumamente importante. Por tanto, la partícula demostrativa es aquí, nos recuerda la declaración más reconfortante que pudiéramos tener. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mientras hacemos discípulos, no estamos solos. Dios ha prometido su presencia mientras hacemos su obra. Es decir, que contamos con la presencia de Dios. Dice, yo estoy, puede ser traducido también, yo soy. Y pudiéramos pensar en los muchos pasajes de las Escrituras donde se nos habla de yo soy la luz del mundo, dijo Cristo, yo soy el buen pastor, yo soy la vid, yo soy la puerta, yo soy el camino. Todas esas cosas las dijo Jesús. Y esta expresión nos habla de Dios, del Dios autoexistente que existe por sí mismo, que no depende de nada y todo depende de Él. Bueno, Él está con nosotros cuando hacemos la obra del discipulado. Cuando salimos a ser discípulos podemos tener esa promesa de saber que Dios está con nosotros. Dice Strong al respecto, describe como una expresión que más que una simple permanencia implica que Dios mismo estará con nosotros, no como un acompañante o viajero, sino como viviendo en ti, viviendo tu vida con tanta afinidad como si tu propia vida no fuera tan propia y fuera la tuya, la suya. Qué bueno es saber eso. No solo que está, sino que Él está en ti. Como dice el Salmo, esto sé que Dios está por mí. No soy yo el que está en el problema, es Dios mismo el que está. Y esa es la idea. No solo que Él nos acompaña, no, Él está ahí en nosotros mientras hacemos esa obra. Así que como Él, no teniendo uno mayor por quien jurar, juró por sí mismo, de igual manera no había otro más grande a quien mandar para acompañarnos en este lado de la eternidad, que prometió que Él mismo estaría con nosotros y en nosotros. Qué bueno es saber eso. No había otro mayor a quien mandar. Dios mismo está con nosotros y en nosotros cuando hacemos esta obra. Dios cumple su palabra, mis hermanos. Pudiéramos citar varios pasajes de las Escrituras, por ejemplo, en Génesis 28:15, dice, Dios le dijo a Jacob, he aquí yo estoy contigo y te guardaré y te haré volver y no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Dios cumple su palabra. Si Él dice que va a estar, va a estar. Si Él dice que tú no haces esa obra solo, no la harás solo. Él está contigo. Aunque hayan pruebas difíciles, aunque hayan problemas, aunque haya persecución, pero Él está. Tú no estás solo, Él está ahí, contigo y en ti. Como dice Éxodo 33:14, mi presencia irá contigo y te dará descanso. Como estuve con Moisés, dice, estaré contigo, no te dejaré ni te abandonaré. Isaías 43:3 dice, no temas, porque yo estoy contigo. Dios cumple lo que promete. Dios siempre cumple lo que promete. Y si Él ha prometido que en el marco de la gran comisión, Él va a estar con nosotros y en nosotros podemos descansar en su promesa. Podemos descansar de que eso es una realidad. Su presencia hace la diferencia en nuestras vidas al cumplir la gran comisión porque su presencia es segura. Yo estoy con vosotros. Su presencia es continua, dice ahí, todos los días. Su presencia
es perdurable hasta el fin del mundo. No ha prometido estar algunas veces nada más con nosotros, sino todos los días hasta el fin del mundo. Y todos los días debemos estar nosotros cumpliendo con la gran comisión, enfocado en la tarea de hacer discípulos, lo cual implica evangelizar y enseñar todas las verdades de Dios. Vivir en esa seguridad que ofrece la gran comisión bajo la autoridad de Jesucristo, en concordancia con su mandato y a la luz de su promesa, trae resultados extraordinarios en la vida de un discípulo. Va a haber resultados en nuestras vidas. Y vamos a ser usados por Dios como instrumentos en sus manos. Iglesia, nosotros estamos llamados a hacer esta tarea. Esa no es la tarea de unos cuantos hermanos. Esa no es la tarea de los pastores. Esa no es la tarea de los líderes y los diáconos. Esa es la tarea de la iglesia completa. Hacer discípulos. Nosotros tenemos que disponernos a hacer esa obra. No porque lo estemos diciendo nosotros, porque Dios que nos salvó y que nos redimió, nos llama a hacer esa labor. Entonces, somos llamados a ser discípulos. No lo olvides, somos llamados a ser discípulos todos los días de la semana. Nuestra mente tiene que estar enfocada en el Señor, pero tiene que estar enfocada en estas verdades que Dios nos ha dado y debemos buscar las oportunidades para cumplir con esta tarea. No lo dejes y diga, bueno, de vez en cuando yo hago esto. Debe ser un estilo de vida. El compartir el evangelio, el hacer discípulos, debe ser un estilo de vida en el creyente. Si se convierte en un estilo de vida, quiero decirle que en unos meses nosotros no cabemos aquí. Vamos a tener que buscar otro lugar. Si toda la iglesia se dispone a ser discípulos de la manera que enseña este pasaje. Vamos a orar. Padre, gracias por tus bondades, por tu misericordia mostrada en nuestras vidas al perdonar nuestros pecados y salvarnos. Ahora, Señor, reconocemos que hemos sido discípulos infieles, Señor, porque muchas veces dejamos de hacer tu obra, pero queremos pedirte en este momento que tú nos ayudes a tomar estas palabras, estas verdades de la gran comisión y hacerla nuestra, cada uno de los que estamos aquí, y disponernos, Señor, a realizar la obra como tú realmente mandas. Señor, permite que el hacer discípulos pueda ser un estilo de vida para cada uno de los presentes. Guíanos por tu espíritu a esta gran verdad. Ayúdanos, Señor, a apropiarnos de esta gran verdad. Ayúdanos a amar esta gran verdad. Y deja, Señor, ayúdanos para que nos podamos dejar usar por ti en esta gran labor. Padre, la tarea de ir y hacer discípulos es nuestra. Pero el que hace la obra en los corazones eres tú. Ayúdanos a descansar en tu poder, en tu autoridad. Y ayúdanos a usar todos los recursos que tú nos has dado para la misma. Padre, perdona nuestros pecados y guíanos como iglesia. En el nombre de Cristo. Amén.